Bien, sean bienvenidos. Vamos a empezar la intro de la práctica del día de hoy. Yo voy a dar una introducción breve y a continuación nuestro ayudante David, quien ya se incorporó. Gracias, David, por el esfuerzo que hiciste. David nos va a ayudar en la parte del desarrollo de la práctica. Entonces, continuando con la introducción, lo que ustedes están viendo aquí es la arquitectura general que tiene SISOTOOL para el análisis de los sistemas a través de Simulink en MATLAB, ¿no? Y como ven, hay una parte que es la planta G, es lo que siempre uno representa como la función de transferencia, y yo le puedo adaptar un segundo bloque llamado C de controlador. Ahí el bloque de retroalimentación, que es el sensor, es una representación H, HDS, el sensor. Y esto probablemente es nuevo para algunos de ustedes, es la señal de entrada que se conecta antes de colocar aquí a un prefiltro. ¿A qué se debe la presencia de un prefiltro, de un sensor? Pues bueno, usualmente lo que sucede es que la operación suma que está aquí, que en realidad es una diferencia, más o menos por la retroalimentación negativa. Yo para poder sumar aquí, yo necesito garantizar de que las dimensiones que estoy yo comparando aquí sean las mismas. Como nos decían en la escuelita, se pueden sumar papas con papas o se pueden sumar peras con peras, pero no puedo sumar papas con peras. Entonces, ¿de qué forma yo garantizo que las dimensiones de esta señal y esta señal sean las mismas justamente con este tipo de señales? El prefiltro puede ser entendido como un adaptador de señal para llevar a la dimensión adecuada, aunque también puede ser visto también como un manejador, un manipulador de eliminación de ruidos, eliminación de ciertos armónicos que tengan, eliminación de data falsa, eliminación de todos aquellos drafts, esas señales en borrador que vienen un poco sucias, también puede ser entendido como el prefiltro. El sensor, en cambio, si yo quiero determinar una variable de salida, puede ser velocidad lo que quiero controlar, pero la velocidad tengo que llevar una señal eléctrica para que sea comparada, entonces necesito un tacómetro para poder llevar eso a una señal eléctrica. Suponiendo que yo quiero medir aquí temperatura, la temperatura puede ser medida con un sensor, pero yo no le puedo poner aquí grados centígrados contra milivoltios. Comparar grados centígrados contra milivoltios es absurdo. Entonces el sensor tiene que tener la capacidad de traducir esa temperatura en grados centígrados o Fahrenheit o Kelvin, los grados que en la unidad que tenga, traducirlo a algún tipo de señal específica que sea comparativa para que el efecto de suma haga su trabajo en una misma unidad, ¿no? Una señal de entrada menos una señal realimentada en una misma unidad. Luego, el canto, ya ustedes ya se lo saben, genera una señal de error, que es el que habilita, el que excita el controlador, y dependiendo del tipo de controlador que yo coloque aquí, hasta ahora hemos visto los PID, en la teoría posterior de avanzada de control, aquí yo puedo colocar también controladores FUSI, controladores predictivos, controladores con redes neuronales, controladores, no sé, de algunos tipos. Pero bueno, con nosotros en el nivel de control académico pregrado vamos a ver PID, ¿no? Y el control de PID genera entonces un tipo de reacción que le hemos llamado U. U es la reacción del controlador, la respuesta del controlador, y esa va a ser la entrada de la planta, ¿no? Y con U entra la planta y ahí la planta reacciona para determinar una variable de salida que va a ser nuestra variable controlada, que se debe ajustar al mismo comportamiento y régimen que R, que es la señal de referencia. El espíritu de todo esto es hacer que Y siga a R fielmente, ¿no? Ese es el espíritu de un control. Que R, la referencia sea la guía a la cual debe seguir Y. Esa es la esencia. Entonces, ahí un poquito sobre la arquitectura. Ya en cuanto a los códigos, un poquito entender que el código como tú entras a SISOTOOL es el comando SISOTOOL, que te pide como argumentos cuatro características que son G, C, H y F, que deben estar estructuradas como función de transferencia. Entonces tú previamente tienes que establecer qué es G, qué es C, qué es H y qué es F para establecer la correspondiente corrida del Simulink. Dada la forma general con la cual se trabajan normalmente estos valores con 1, 1, 1, me refiero a realimentación unitaria, controlador unitario, prefiltro unitario. Debido a eso, se estila trabajar solamente con un argumento que es G. Cuando tú pones solo G, se asume que C, H y F son 1. Es 1 por facilidad, por practicidad más bien, ¿no? Entonces es la invocación de SISOTOOL. Ahora, sin embargo, tú, como SISOTOOL está en un ambiente Simulink, permanentemente va a estar conectado al ambiente que trabaja en el workspace de MATLAB. Es decir, tú desde MATLAB puedes crear las variables necesarias para establecer GSHF y tú solo la invocas en Simulink. No tienes que hacer todo eso, digitación de códigos en Simulink, sino que todo lo haces en MATLAB y lo convocas, lo llamas nada más en Simulink.
Entre algunas cosas que te da el Simulink, pues te va a dar el lugar geométrico de las raíces, te da la respuesta a escalón, te da la respuesta a paso, y tú puedes visualizar de una manera interactiva cuáles son los cambios necesarios para establecer, por ejemplo, una modificación de un controlador tipo K, de ganancia K, y ver de qué manera puedes tú observar para distintos valores de K cuál es la respectiva nueva que tú vas a tener en el sistema. Muy sencillo a nivel de simulación, sin necesidad de trabajar en la vida real con cambios en valores de K, tú lo puedes ver en un mundo simulado y en tiempo real. O sea, inmediatamente que tú cambias K, vas a ver la respuesta de qué va a pasar si cambias K. Eh, Igual con el compensador y con el prefiltro, tú puedes manipular esas cosas de una forma directa, ¿no? Eh, Finalmente, y una herramienta poderosísima que establece aquí, es que tú puedes trabajar bajo el esquema de zonas. Es decir, establecer zonas de trabajo para decir, yo quiero un overshoot menor al 10% con un tiempo de estabilización menor a 2 segundos, con un tiempo pico que sea menor a 1 segundo. Cada condicionante establece una región de operación específica. Y es muy probable que no llegues a poder cumplir las 3 condicionantes, depende de lo que tú quieras. O sea, yo quisiera tener casa, carro, moto y Harley Davidson, pero a veces no se puede pues tener todas las cosas. Entonces tengo que priorizar sobre todo lo que yo quisiera tener, qué es lo que realmente necesito, qué es lo prioritario, y me quedaría pues entonces con mi casa y con mi carro. Entonces, lo que quiero decir es que a pesar de que la herramienta te permite establecer todos los posibles escenarios, a priori quiero que entiendan que no necesariamente esto es la panacea que te da todo lo que tú quieres, sino que tendrás que tener un grado de compromiso tratando de establecer qué es lo que prioritario que quieres, ¿no? Ojalá se pudiera lograr todo lo que tú quisieras. Habrán regiones que sí lo permitan, pero habrán ocasiones en las que no se pueda. Eso lo van a ver de mejor manera en la simulación que David nos va a ayudar en el ejercicio. Yo creo que David está con nosotros. David, ¿me confirma si estás bien ya con tu internet? Sí, ingeniero, ya no hay ningún problema, no hay inconveniente. Chéverísimo. La clase se está grabando ya, yo la tengo grabada aquí, la tendré bajo control. Entonces, chicos, yo les voy a dar paso a David. Si no tienen alguna pregunta del intro, por favor. Pasamos entonces ya a la parte de ejercicios. Les anticipo, carguen MATLAB, carguen Simulink. A ver, a pesar que van a tener 2 semanas para entregar este proyecto, una recomendación personal, así como yo sé que estas semanas que vienen van a ser difíciles. Mi recomendación es que traten de avanzar con David todo lo que puedan en este reporte para que no se les haga un reporte difícil de hacer luego, ¿ya? Trate de hacer todo paso a paso con David. Habrán cosas que quedarán abiertas porque hay preguntas que tú tienes que responder bajo tu criterio personal, pero bueno, que sea solo aquello lo que quede listo, pero ya lo que sea simulación y código, traten de seguirlo, David, para que tengan a punto caramelo ese reporte y no se les haga hueso luego tratar de establecer. En 2 semanas ya no te vas a acordar lo que viste ahorita. Entonces traten de concentrarse con David esta hora que queda, ¿ya? David, bienvenido. Gracias nuevamente por el apoyo y estaré pendiente de ustedes. Siga, David. Ya listo, ingeniero, gracias. Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar. Como ya les había dicho el ingeniero, por favor vayan abriendo MATLAB en sus computadoras. Esta práctica, aunque es un poco larga en ejercicios, en contenido es bastante preciso y conciso, es bastante específico todo lo que se va a tratar y para eso nos han puesto una gran cantidad de ejercicios, por lo que les recomiendo que vayan siguiendo paso a paso conmigo. Sin embargo, no es necesario que abran Simulink en esta práctica, es simplemente todo con el script de MATLAB. Bueno, este es de la práctica del curso del día anterior, así que vamos a usar esto para ver si avanzamos unos ejercicios más aparte de los que yo tengo aquí. Eh, También vayan abriendo lo que es su guía de práctica. Se encuentra en el blog, no es el blog, perdón, el blog de control avanzado. Eh, Corresponde a la práctica 6. ¿Ya? Entonces, bueno, yo ya tengo aquí abierto un script. Por favor, el script guárdenlo en una ubicación, en una carpeta de su preferencia, donde tengan los archivos de su práctica número 6, donde no se les pierda. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 1.
¿Ya? Esta práctica trata de la correspondencia del plano S con el plano Z. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros vamos a ingresar funciones de transferencia en el dominio de la frecuencia continua, es decir, en el dominio S. ¿Ya? Después vamos a tratar las mismas funciones de transferencia, pero convertir al plano Z, al plano discreto. Y vamos a ver las comparaciones de lo que es respuesta en frecuencia, perdón, de lo que sería respuesta a una entrada de escalón y lo que es el trayectoria de raíces, lo que es LGR. Ya vamos a tratar ambos temas tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. Otra cosa que se me olvidaba era su formato de práctica. En este caso ya la tengo aquí, la voy a abrir porque es muy importante tener en cuenta las preguntas que tenemos al final de cada ejercicio. Si bien un par de preguntas se repiten entre uno y otro, hay preguntas bastante puntuales que vale la pena tratar aquí durante la práctica. Y si llegan a tener dudas, por favor, me dicen para tratar de hallar respuestas si es que ustedes piensan que con lo que hagamos aquí no va a ser suficiente, no hay ningún problema, podemos tratar las preguntas, ¿ya? De hecho, vamos a ir tratando de responder pregunta por pregunta, al menos del ejercicio 1, y que quede todo absolutamente claro, ¿ya? Entonces, bueno, ya tengo aquí abierto el formato de prácticas, lo voy a minimizar. Y vamos a ver, ejercicio 1, dice ingresar las funciones de transferencia que se nos dan. En total nos dan 5 funciones de transferencia. Después nos dicen que grafiquemos en el plano S los ceros y los polos del sistema, de los sistemas anteriores. Cabe destacar que de estas funciones de transferencia ninguna tiene un cero, ¿ya? En el numerador todas tienen ganancia directa. Sin embargo, en el denominador tenemos polinomios de grado 2, lo que nos indica que tenemos dos polos por cada función de transferencia, ¿ya? Ahora, si nos vamos a nuestro formato de práctica, podemos ir a la sección de preguntas y en la pregunta número 1 ya nos da un indicio de por qué se han escogido esas funciones de transferencia. Nos dicen qué parámetro tienen en común las funciones de transferencia continuas en este ejercicio y cuál es el valor de dicho parámetro, ¿ya? Entonces, a primera vista, ¿qué podemos observar aquí de estas funciones de transferencia? Bueno, dos cosas que tienen en común que yo ya les había dicho es que no tienen ceros, solo tienen ganancia directa. Sin embargo, no tienen la misma ganancia. Como podemos ver, esta tiene 100, esta tiene 8.4, 3.2 y así, bueno, se va reduciendo. Y otra cosa que tienen en común es que tienen dos polos cada una, ¿ya? Probablemente aquí no se vea exactamente qué es lo que tienen en común. Tal vez sí se vea si nosotros hiciéramos el desglose de, de este polinomio que tenemos en el denominador o si sacáramos las raíces ya directamente y los ubicáramos en un plano. Ahí tal vez se pueda apreciar más directamente cuál es el parámetro que tienen en común. Sin embargo, vamos a asumir que no es claro, no lo podemos ver, así que vamos a ingresar las funciones de transferencia. En este caso yo las tenía aquí ingresadas con el mismo nombre con las que nos da nuestra guía de la práctica, ¿ya? Yo voy a correr esta sección para que se vayan guardando las funciones aquí en Workspace. Pueden copiar aquí directamente este código porque, bueno, es exactamente lo mismo que deben tener todos en las funciones de transferencia. No se olviden de comentar su script, ponerle nombre y su paralelo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las funciones de transferencia. Yo en este caso he usado la función tf, ¿ya? Si ustedes desean, podrían haber usado el comando zpk, aunque hubieran tenido que realizar aquí una factorización en el denominador. Si ustedes desean usar la otra función, no hay ningún problema. Lo que sí les recomiendo es que cuando no estén muy seguros o no ingresen con el mismo formato, usen una función que no tenga el mismo formato, corran el programa y se aseguren aquí en consola que la función de transferencia es exactamente la misma.
¿ya? No hay ningún problema con que hagan eso. De hecho, sería recomendable si es que usan otra función como es ZPK, ¿ya? En este caso yo ya lo había probado y sé que las funciones son las que tengo aquí en mi guía de práctica. ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí en el punto número 2 del ejercicio 1 dice que grafique sobre el plano S los ceros y los polos del sistema literal anterior, ¿ya? Vamos a graficar una por una. Para este caso, bueno, yo aquí tenía graficada G de C. Vamos a cambiar a la primera función G de A. Y para graficar los polos y los ceros voy a usar la herramienta de Sysotool de MATLAB. Lo ingreso con esta sintaxis, ¿ya? Ahora, cabe destacar que Sysotool tiene dos formatos de entrada. Uno es directamente con la función de transferencia, como pueden ver aquí, con el comando G. Perdón, con el argumento G. Este argumento G hace referencia a mi planta de este diagrama. Por defecto, Sysotool tiene este diagrama para la simulación. Sin embargo, cuenta con otros formatos, otros esquemas de diagramas de bloque que se pueden usar, pero nosotros vamos a usar el que está por defecto. ¿Ya? Otra forma de ingresarlo es con el argumento completo y esto hace referencia al resto de bloques que tenemos aquí en nuestra figura 6.1. El controlador, la retroalimentación y el prefiltro. Nosotros podemos ingresar funciones de transferencia. Sin embargo, nosotros para nuestra prueba vamos a realizar sin estos bloques. En resumen, lo que tendríamos que hacer es asignarle el valor de 1 al bloque de prefiltro, controlador y retroalimentación. Sin embargo, si no los ponemos, se asumen por defecto en MATLAB. Entonces, mientras ustedes probablemente estén todavía ingresando las funciones, yo voy a correr aquí la sección de Sysotool, ya que demora un poco de tiempo en abrir en mi computadora. Hasta eso, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bien, este Sysotool aún no sé, aquí ya se ve. Ya, aquí está Sysotool. Esperemos a que termine de abrir. Hasta eso, para que sigan copiando esta sección del código. Muy bien, ya tengo aquí abierta la ventana de Sysotool. Voy a hacerla más pequeña para no tapar el código. Ahí tenemos. Tendremos ya aquí la ventana de Sysotool. Entonces aquí tenemos 3 ventanas con un total de 4 gráficas. ¿Ya? En la parte derecha superior tenemos lo que es el eje R, la trayectoria de las raíces. Es una gráfica que vamos a utilizar. En la parte inferior de dicha gráfica tenemos la respuesta a una entrada escalón. Esa es una gráfica que también vamos a usar. Y en la parte izquierda, bueno, tenemos lo que es la respuesta en frecuencia, en magnitud y en fase. Estas gráficas no las vamos a usar ya que suelen usarse más en lo que es controladores, el diseño de controladores con respuesta en frecuencia. Es algo que se vio en sistemas de control, pero aquí en control avanzado ya no se aborda dicho tema. Entonces cerramos esa ventana, reacomodamos un poco aquí y ya tenemos nuestras dos gráficas. Cabe mencionar que para esta simulación en Sysotool necesitamos que tanto F
el bloque F de filtro, el bloque del controlador C y el bloque de retroalimentación H, todos tengan valores de 1. Entonces damos un clic en cada uno de ellos y nos aseguramos aquí en la parte inferior de previsualización que el valor sea 1 en los 3 bloques. Además, nos aseguramos que G corresponda a la función de transferencia que nosotros ingresamos. En este caso, aquí en el código yo tengo la función de transferencia A. Entonces, me aseguro que sea exactamente la misma, tanto de mi script como de mi guía de práctica. Son exactamente las mismas, no hay ningún problema. Entonces vamos a agrandar esto y tenemos aquí, primero vamos a analizar nuestro gráfico de LGR. Entonces, ¿qué damos cuenta aquí? ¿De qué nos damos cuenta aquí? Que recuerden que este es el plano S de la frecuencia continua. Entonces tenemos en trayectoria de las raíces, vemos que siempre se encuentran del lado estable de mi gráfica. Recordemos que en continuo, en frecuencia continua, el límite entre estabilidad e inestabilidad es el eje imaginario, el eje vertical, que lo tenemos aquí en la parte derecha, aquí en 0. Recordemos que el eje real que tenemos aquí horizontal trata la magnitud, la ubicación de mis polos, la parte real, lo que nosotros llamamos sigma. Y la parte imaginaria, bueno, nosotros la llamamos en frecuencia en J omega. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que sigma siempre es constante en toda la trayectoria de mis raíces, ¿ya? Y para este caso, cuando no he implementado ningún controlador, como podemos ver, el bloque C está en 1. Cuando no he implementado ningún controlador, la magnitud de mi frecuencia aquí en mi plano es un poco más allá de 10. Podríamos decir que es 12. Sí, 12.3. Aquí en la parte inferior podemos ver la ubicación. Localización dice en menos 6.9 más 12.3i. Este es la raíz superior. La inferior obviamente va a estar en menos 12.3. Entonces, una característica, sigma siempre es constante. La parte real siempre es constante. La que varía en la trayectoria de las raíces es la parte imaginaria. Entonces, vamos a nuestro formato de práctica y aquí debemos hacer captura de todas mis gráficas de trayectoria de las raíces o lo que es la gráfica de polos y ceros. Estamos haciendo uso de la herramienta SisoTool para esto. Graficamos los polos y ceros. Entonces vamos a SisoTool. Esta es mi primera captura de mi primer sistema. Entonces vamos a hacer la captura aquí. Este es de mi sistema A, del ejercicio número 1. Entonces esa es mi gráfica de polos y ceros. Bueno, en realidad no hay ceros, pero sí hay polos, así que ahí está la gráfica de mi primera función de transferencia. Ahora, aún no cierro esto porque si me voy más abajo en mi guía en mi formato de práctica, veo que aquí yo debo adjuntar la gráfica de la respuesta escalón del sistema continuo del que estoy simulando justamente. Y esa gráfica es la que les mencionaba acá. Sin embargo, nuestra guía de la práctica nos dice que mostremos ciertas características aquí en el punto 3. Grafique la respuesta escalón de los sistemas y muestre la característica de tiempo de estabilización y sobre nivel porcentual. Dos características. ¿Cómo hacemos eso? Clic derecho, aquí en la gráfica, características. Aquí está el sobre nivel porcentual. Esperamos un poco, ahí lo tenemos. Y teníamos también que denotar el tiempo de estabilización. Vamos, clic derecho, características,
selling time. Y ahí tenemos. Ahora, una recomendación para cuando hagan sus capturas es que muestren la característica, esta pequeña ventana que sale al poner el cursor sobre el punto característico. Ya, pero si lo quitamos, desaparece. Cuando pongan el cursor encima, denle un clic izquierdo y va a quedar ahí fijado. De la misma forma, el tiempo de estabilización. Ahí podemos apreciar el valor exacto de ambas características sobre el nivel porcentual del 17.3% y tiempo de estabilización de 0,578 segundos. Ahora, guárdense bien estos valores. Yo, por si acaso, voy a hacer la captura aquí y la voy a poner en el formato de reporte. Ya, esto de capturas no tienen que ver con nuestra con nuestro sistema continuo, pero vamos a darle una revisada a las preguntas. Dice qué parámetros tienen en común las funciones de transferencia continuas de este ejercicio. Aún no podríamos realizar la comparación debido a que solo hemos hecho un juego de gráficas de una sola función de transferencia. ¿Ya? Veamos en tal caso la pregunta 2. ¿Qué índice de desempeño es similar en las respuestas de escalón obtenidas? Vuelta, solo hemos graficado una función de transferencia, por lo que aún no podemos realizar la comparación. Y bueno, el punto 3 es correspondencia de plano S y plano Z. Aún no hacemos plano Z, así que aún no podemos responder las preguntas. Voy a cerrar la ventana de SISOTOOL y aquí en esta línea de código, en vez de la función de transferencia A, voy a ingresar la función de transferencia B, GDB, para realizar las gráficas correspondientes a la función de transferencia GDB de S. Ya, voy a correr aquí el programa. Hasta el momento solo tenemos estas dos gráficas, que solo hemos sacado ciertas características por el momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? Bueno, esperemos a que se abra ahí SISOTOOL. Veamos si podemos descubrir algo más por aquí. ¿Qué tres características podemos sacar aquí de mi LGR? Aparte de sigma constante y otra posible gráfica que podríamos sacar es omega constante. Son dos gráficas que tenemos aquí. Hay una tercera gráfica una tercera curva que se puede graficar aquí en mi plano S. Y de hecho, esa es la curva de nuestro interés. Y eso tiene que ver con un parámetro especial que tenemos en funciones de transferencia, al menos las de segundo grado. Entonces, bueno, aquí ya tenemos LGR, cerramos respuesta en frecuencia, reacomodamos y ampliamos. Ya comprobamos que los bloques F, C y H se encuentren en valor 1 y mi bloque G sea la función de transferencia. Está correcto. Vamos a LGR. Notamos algún parecido con el LGR de la función A que realizamos anteriormente. Como podemos ver, sigma aquí también es constante. Sin embargo, no es constante en el mismo valor. Veamos la ubicación. La ubicación es -2, la parte real, y 3.58, la parte imaginaria. ¿Cuánto era? Acá en las gráficas de la función de transferencia anterior era -6.9, si no me equivoco, y 12.3 en la parte imaginaria. Entonces, no son las mismas magnitudes, pero guardan ciertas características. La trayectoria solo se desplaza en el eje imaginario. Sigma siempre es constante para este LGR. Entonces, como nos lo pide nuestro formato de práctica, realizamos una pequeña captura aquí. Copiamos y pegamos. ¿Cuál es la otra captura que debemos hacer? La de respuesta entrada escalón. Sin antes
no nos olvidemos de poner las características. Ahora aquí viene lo interesante. Voy a poner aquí tiempo de estabilización. ¿Cuánto era el del anterior? El del anterior era 0,57, 57,8 segundos. Esta es casi el doble, triple, es casi 4 veces el valor de tiempo de estabilización que el anterior. ¿A qué se debe esto? Bueno, antes de eso vamos a hacer captura de esto para compararlas mejor. Vamos a copiarlo. Bueno, ahí probablemente ya se dieron cuenta qué característica es la misma en ambos casos. Ya, ahí. Entonces, primero vamos con el tiempo de estabilización. Ya sé que el overshoot es exactamente el mismo, pero primero analicemos el tiempo de estabilización. Como podemos ver, el primer sistema se estabiliza más rápidamente. Se estabiliza en 0,6 segundos, si es que redondeamos un poco, y el segundo sistema en 2 segundos. Es mucho más lento que el anterior. ¿Esto se debe a qué? Vamos a LGR. ¿Qué podemos decir de la ubicación de los polos? Los polos de la primera función de transferencia se encuentran ubicados más lejos del eje imaginario. ¿Ya? Se encuentran ubicados en menos 6,9 en sigma, en la parte real. Mientras que en la segunda función de transferencia se encuentran ubicadas en 2, más o menos, no me acuerdo el valor exacto, se encuentran ubicados en 2. Estas están más cerca del eje imaginario. Es decir, se han acercado a lo que podríamos decir, se acercan un poco al límite para la inestabilidad. Eso trae como consecuencia un mayor tiempo de estabilización. El sistema se va a estabilizar más lentamente. Eso es lo que podemos decir de nuestro LGR, de la ubicación de nuestros polos para estas dos funciones de transferencia. Aquí ya estamos realizando una comparación. Sin embargo, en la sección de preguntas, vamos a la pregunta número 2, dice ¿qué índice de desempeño es similar? Los índices de desempeño son aquí en su respuesta a entrada de escalón. Y como ya vimos, tiempo de estabilización no es similar en absoluto. Y eso se debe a la ubicación de los polos en la parte real. Sin embargo, el tiempo de overshoot, el porcentaje de overshoot sí es exactamente el mismo. No es ni siquiera similar, es el mismo. Son exactamente los mismos. ¿Esto a qué se debe? Tal vez al sigma, no. Tal vez a la parte imaginaria, la frecuencia, omega, no, porque en ambas es distinta. Aquí es 12,3, si no me equivoco, y aquí es 2,9. Son diferentes. Entonces, ¿cuál era la tercera característica que pueden tener en común aquí en mi LGR? Vamos acá, LGR. Entonces, vamos aquí a, dice, requerimientos de diseño nuevo. Esperamos un poco que reaccione. Aquí está. ¿Cuál es el que tienen en común? La característica de desempeño, el porcentaje de overshoot. Vamos a ponerle aquí el mismo 17,3%. Y ve, esta es la tercera curva que les mencionaba. Desde el centro, una curva que aumenta tanto en parte real como en parte imaginaria, pero sigue siendo una recta, ¿ya? Y esta recta pasa aquí por mis polos, por ambos polos. Esta recta nos permite tener la característica de desempeño de un porcentaje de overshoot constante. Y si realizáramos esta recta con el LGR anterior, el de la función de transferencia anterior, nos daríamos cuenta que los polos de la otra función se encuentran ubicados también encima de esta recta, sino que más a la izquierda, con un sigma más grande en magnitud. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica que tienen en común? El porcentaje de overshoot. Ya podríamos ir contestando
nuestra pregunta número 2. Al menos una parte. ¿Qué índice de desempeño es? El porcentaje de overshoot. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué se debe esta similitud en overshoot entre las dos funciones? Entonces, ¿cuál es mi característica aquí que me define porcentaje de overshoot? ¿Ya? Vamos a ver. Ay. Vamos a poner otro. ¿Cuál es bueno, esta recta tiene una pendiente como tal, y es esa pendiente la que tienen en común al menos las funciones, la primera función de transferencia y la segunda función de transferencia, ¿ya? Es esa pendiente, la pendiente de esta recta, y por donde resulta que se ubican ambos juegos de polos complejos conjugados, lo que me permite tener un porcentaje de overshoot de 17.3% en ambos casos. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Mi respuesta completa. ¿Cuál es el índice de desempeño? El índice de desempeño es el porcentaje de overshoot en ambas gráficas y se debe a que ambos polos se encuentran ubicados por encima de esta recta que me define un porcentaje de overshoot constante. ¿Ya? Esa sería mi respuesta a la pregunta 2. Sin embargo, aquí estamos en la pregunta 2. ¿Qué pasa con la pregunta 1? Me dice, ¿qué parámetro tienen en común las funciones de transferencia continuas de este ejercicio? ¿Ya? ¿Qué parámetro tienen en común? Probablemente aquí no se vea reflejado, ya debido a que son gráficas, porque aquí nos piden ya directamente el valor. Entonces, analicemos un poco las funciones de transferencia. Vamos con la primera, el denominador. Es un polinomio de grado 2. Entonces, ¿cómo podemos expresar este polinomio? Lo podemos expresar de una forma canónica. Vamos a poner aquí un lápiz. Ahí está el lápiz. Como s cuadrado más, que podemos poner aquí, 2 veces zeta multiplicado por la frecuencia por s más mi frecuencia cuadrada, ¿ya? Entonces podemos expresarlo de esta forma. ¿Podemos calcular omega? Sí, porque tenemos el valor. ¿Cuánto es omega en este caso? Es 10, ¿ya? Siendo omega 10, aquí tendríamos 10, pero sin embargo todo el valor que me acompaña aquí al término lineal es igual a 13.8. ¿Podemos calcular zeta? Sí, lo podemos calcular. ¿Cuánto es igual zeta? En este caso, zeta es igual a 0,69 o vamos a redondearle 0,7. ¿Ya? ¿Qué pasa con la segunda función de transferencia? Calculemos zeta por si acaso. En este caso, la frecuencia aquí nos daría 2.9 para redondear. 2.9. Y 2 por zeta por omega nos da un valor de 4. Entonces, si lo dividimos para 2, así haciendo los cálculos rápidos, nos da un zeta de 0,68. Son similares. Bueno, probablemente a mí me salió diferente porque omega yo lo redondeé. Pero también si redondeamos zeta aquí, vemos que son exactamente los mismos. ¿Ya? Esto a primera instancia no lo podríamos haber visto porque hubiéramos tenido que saber esta forma
de expresar el denominador de mi función de transferencia y aparte, muy probablemente hubiéramos tenido que recurrir a las gráficas que tenemos por acá y haber realizado el descubrimiento de que el overshoot es exactamente el mismo. Entonces ya podríamos ir contestando la pregunta número 1. ¿Qué parámetro tienen en común estas funciones de transferencia? Pues el parámetro que tienen en común es zeta, que es un indicador de amortiguamiento. En este caso, para un número entre 0 y 1 me da este tipo de respuesta con sobrenivel porcentual. ¿Ya? Les adelanto eso porque aquí en el resto de mis funciones de transferencia se van a dar cuenta que obtienen respuestas similares a las que tenemos aquí con el overshoot. Sin embargo, la ubicación de los polos, al menos en la parte real, va a ser diferente, lo que va a modificar su tiempo de estabilización. Es más, vamos a realizarlo ahora con la función de transferencia C. Así de rápidamente. Bueno, ya tenemos tanto respondida la pregunta 1 y la pregunta 2 de esta sección. Esperemos un rato. ¿Hasta eso alguien tiene alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es el parámetro aquí? Zeta, que hace referencia al amortiguamiento. ¿Qué índice de desempeño? Sobre nivel porcentual. ¿Ya? La tercera pregunta aún no la podemos responder. Cerramos aquí. Característica, pico. 17.3%. Pero si se dan cuenta, ¿dónde están ubicados los polos en la parte real? Están ubicados, vamos a ver, en menos 1.25. Menos 1.25. ¿Dónde estaban ubicados acá? En menos 2 y en menos 7. Quiere decir que este sistema, el tercer sistema, reacciona más lentamente, se estabiliza más lentamente y lo podemos comprobar. Ahora este se estabiliza en 3,19. Vamos a ver si cumple con esa recta, si los polos se encuentran en esa recta que mencionamos al inicio, que determina un zeta constante. ¿Ya? Aquí teníamos una pendiente. Como podemos ver, los polos se encuentran ubicados sobre esa recta. Esta recta que denota un zeta constante. Un zeta constante que me genera un overshoot constante. ¿Ya? Tercera función de transferencia. Los polos están ubicados en una posición diferente, pero cumplen con un porcentaje de overshoot exactamente igual a los casos anteriores. Entonces, bueno, realizo mis capturas correspondientes. Y bueno, las preguntas 1 y 2, con los dos primeros ejercicios los pudimos contestar. Sin embargo, lo tienen que realizar con el resto de funciones de transferencia, que en este caso hay dos más. ¿Ya? Realizan las capturas correspondientes. Cabe mencionar que esta recta, este parámetro, este requerimiento de diseño, no es necesario que lo realicen para sus capturas. Como pueden ver, yo aquí no tengo esto. Yo hice uso de esa herramienta para contestar la pregunta número 2. Para contestar la pregunta número 2. Si yo considero que necesito esta captura para justificar mi respuesta, lo puedo realizar en la pregunta número 2. ¿Ya? Para justificar mi respuesta, porque aquí la tienen que justificar. Yo le he puesto así a secas porque la explicación ya la hemos dado. Entonces, pregunta 3, correspondencia entre los planos. Entre los planos. Para eso tenemos que realizar una conversión de estas funciones de transferencia
En este caso voy a poner GDB para que se vea. Tengo dos funciones de transferencia. En este caso yo lo voy a realizar con dos. Ustedes la tendrán que realizar con las 5 funciones. Entonces tengo dos funciones de transferencia. Cita constante. Están en el dominio del tiempo. Yo ahora quiero realizar una transformación a la frecuencia discreta, al dominio Z. Para eso debemos realizar esta transformación con un tiempo de muestreo de 0.5 segundos. 0.5 segundos. Estas dos funciones las vamos a transformar a discreto. Aquí ya tengo el código con los que realizo dicha transformación. Asigno un nombre. En este caso yo le puse GZDA. Va a ser igual a la función de transformación de continuo a discreto, C2D, continuo a discreto. Y como argumento pongo la función de transferencia que quiero transformar. En este caso es la función GDA. Tiempo de muestreo de 0.5 segundos. Y el tipo de retenedor que quiero usar. En este caso es un retenedor de orden 0. ¿Ya? Entonces, entre comillas simples, ZOH. Cierro paréntesis de la función y realizo la simulación. En este caso voy a poner para que se muestren por la consola. Y aquí tenemos. Voy a ponerlas de esta forma para que se pueda ver la sintaxis de el código que estoy usando. Entonces, tengo GZDA, ya está con la variable discreta, con tiempo de muestreo de 0.5 segundos. Esta transformación corresponde a esta primera función de transferencia. A 100 sobre S al cuadrado más 13.8, S más 100 transformado es 1.42Z más 0.0153 y bueno, el resto de la función. Esta es mi transformación y por acá en la parte inferior tengo la transformación a discreta de mi función GDB que tengo aquí. Ya la he transformado con un tiempo de muestreo de 0.5 segundos. ¿Cómo realizo la comparación? Bueno, yo lo que en realidad tengo que comparar ahora es lo discreto con lo continuo. Eso es lo que tengo que comparar. Acá ya en continuo ya hice la comparación entre todas estas funciones de transferencia. Ya comparé, sé que el cita es constante, overshoot constante. Ahora yo quiero comparar lo discreto con lo continuo. Para eso vamos a seguir usando Sysotool. Aquí está la línea de código que he usado. Vamos a poner con la función de transferencia A. Aquí Sysotool identifica automáticamente si se trata de una función en frecuencia continua o discreta, en lo que es variable S o variable Z. Lo identifica automáticamente, por lo que no es necesario poner aquí un tiempo de muestreo. ¿Ya? Entonces simplemente mandamos a correr esta sección con Sysotool de mi función de transferencia discreta, GZDA. Por acá ya me apareció la ventana. Esperemos a que siga cargando. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Una pregunta ahí, David. Sí, La parte discreta todavía está dentro del ejercicio 1, ¿verdad? Eso iría sí, dentro del ejercicio 1. eso iría en las capturas en la parte donde dice función de polos discretizados. Aquí en el punto 5. En la parte de gráficas. Iría en la parte donde dice gráfica de... Bueno, cuando ya saque la gráfica, me refiero. Sería la Sysotool. gráfica esta. ¿Esta de aquí? Ajá, sería la gráfica de GZA, la que habría que poner en la captura del informe. ¿Cómo? No entendí muy bien. Digo, sí, habría que poner la gráfica de GZA en la parte del informe donde dice gráfica de polos discretizados. Sí, exactamente. La parte que tenemos aquí. Por eso aquí me salté este pequeño recuadro.
Porque aquí dice discretizado, no habíamos discretizado absolutamente nada. Ahorita ya lo acabamos de hacer y es justamente lo que nos falta de esta sección del ejercicio 1. Ah, ya, perfecto, gracias. Ya, entonces, bueno, vuelta aquí tenemos respuesta en frecuencia, no lo vamos a usar. Cerramos aquí, reacomodamos por acá. Y bueno, ¿qué es lo primero que podemos observar? Bueno, de la respuesta de entrada a escalón, que es inestable. Eso es lo primero que notamos. Y aquí, ¿qué notamos? Ya no tenemos el plano S. En la clase teórica pudimos deducir que, o aprender en sea el caso, que el plano Z, bueno, en el plano S, el límite entre estabilidad e inestabilidad era el eje imaginario, el que teníamos aquí, el eje imaginario, este que está aquí en 0, el eje vertical. Ese era nuestro límite entre estabilización, entre estable en la parte izquierda e inestable en la parte derecha. Y aplicando la transformación correspondiente, que es Z es igual a Euler elevado a la menos omega más J, perdón, a la menos sigma más J omega, obtenemos un plano polar, ¿ya? Lo que convierte ese eje imaginario, ese eje vertical, en una circunferencia. Es la que tenemos aquí dibujada. Por eso les mencionaba que Sysotul identifica automáticamente si se trata de una función continua o discreta. ¿Ya? En el caso anterior eran funciones continuas, por eso graficaba con el eje imaginario como el límite entre estabilidad e inestabilidad. Pero este caso ya lo grafica en el eje, perdón, en el gráfico polar, donde el límite entre estabilidad e inestabilidad es esta circunferencia de radio 1. La estabilidad se da dentro de esta circunferencia, donde está ubicado este polo que está casi en el origen. Este polo es estable, pero el otro polo, el par, es inestable porque se encuentra fuera del círculo unitario, fuera de este círculo unitario. Eso vuelve a mi sistema inestable, tal como podemos observar aquí en la respuesta a la entrada a escalón. ¿A qué se debe esto? Probablemente se deba al tiempo de muestreo que escogimos aquí para esta función de transferencia de 0.5. Muy probablemente este tiempo de muestreo sea insuficiente, tal vez deba ser aún más pequeño para que mis gráficas sean consistentes. ¿A qué me refiero con consistentes? Se esperaría que la respuesta aquí, la respuesta entrada a escalón, sea muy parecida a la que obtienen aquí en sistemas continuos. Debería ser parecida, tal vez con un poco de escalones, a una función retenida, pero debería parecerse a una función con un overshoot y un tiempo de estabilización dado. Pero aquí no se da esto. El tiempo de muestreo muy probablemente no sea el correcto. Eso lo tratamos en la práctica de la semana pasada, la práctica 5 con los controladores PID. ¿Ya? Cuando el tiempo de muestreo no es el adecuado, se dan este tipo de casos de inestabilidad o de incongruencias en las gráficas. ¿Ya? Entonces, mi primera captura aquí sería la ubicación de mis polos discretizados. Serían estos dos, uno estable y uno inestable. Hacemos captura. Y la ubicamos aquí donde dice gráfica de polos y ceros de las funciones de transferencia de los sistemas discretizados. ¿Ya? Sería mi primera gráfica. Vamos a la sección de preguntas. Pregunta número 3. Comente acerca del contorno equivalente obtenido en el plano S en comparación al obtenido en el plano S. Perdón, en el plano Z en comparación al obtenido en el plano S.
Para la primera función de transferencia vemos que el sistema se vuelve inestable al ser discretizado debido al tiempo de muestreo que se ha usado para la transformación de 0.5 segundos. Ahora, si me preguntaran, ¿pero por qué este tiempo está incorrecto? Vamos a la función acá. Primera función. ¿Cuál es la frecuencia natural aquí? La frecuencia natural aquí es de 10 radianes sobre segundo. Si nosotros aplicamos teorema de Nyquist, buscando la frecuencia de Nyquist correspondiente a partir de la frecuencia natural, va muy probablemente, bueno, de hecho no muy probablemente, es seguro que vamos a obtener que este tiempo de muestreo no cumple con el teorema de Nyquist, ¿ya? Por eso se da esta inestabilidad aquí. Pero ¿qué pasa con las demás funciones de transferencia? Así, a primera vista podemos ver que las frecuencias naturales no son las mismas. Vamos a probarlo con la función de transferencia B convertida al dominio discreto. Vamos a darle correr sección. Y aquí tenemos la ventana de SisoTool. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Alguna duda? Bien, bien, ahí se van realizando las gráficas, respuesta en frecuencia, no la queremos. Acomodamos y bueno, ahí ya podemos ver algo de consistencia en las gráficas. Primero vamos acá. Respuesta a entrada de escalón, hay un overshoot, hay un tiempo de estabilización que lo podemos caracterizar aquí. Tiempo de estabilización 3.77, overshoot del 38%. Probablemente no veamos mucho el parecido entre ambas gráficas. Tal vez no haya mucha similitud entre ambas, pero algo sí es cierto, ambas tienen overshoot y ambas se estabilizan. Son características que tienen en común. Tal vez los parámetros como tal, el valor no es exactamente el mismo, pero características las tienen en común. Y eso se debe a que el tiempo de muestreo para esta función de transferencia con cierta frecuencia natural tal vez no sea el más adecuado, pero vemos que al menos cumple con el teorema de Nyquist, teorema de muestreo. Eso es seguro, lo cumple. Además tenemos estabilidad, como podemos ver, el círculo unitario, límite entre estabilidad e instabilidad. Ambos polos se encuentran dentro del círculo unitario. Ambos polos son estables. Son complejos conjugados, eso sí. Y la trayectoria de mis raíces me da hasta cierto punto polos estables y después me da polos inestables. Y bueno, si realizamos aquí la simulación, podemos ver que ambos polos se vuelven inestables y después de cierto valor, un polo se vuelve estable y el otro inestable. Ya eso es trayectoria de las raíces. Pero en primera instancia, lo que nos interesaba es que ambos polos eran estables. Comparación para esta función de transferencia, que ya aquí ya tiene un 0, como pueden ver. Pregunta 3. Para la función de transferencia B, el tiempo de muestreo es el adecuado, lo que genera unas gráficas parecidas. Sin embargo, el desempeño en el plano Z es peor, ¿ya? Un overshoot más grande y un tiempo de estabilización más grande también. Entonces, contestada pregunta número 3. Antes de seguir, de hecho, creo que los ejercicios 2 y 3 tal vez no los podamos realizar, pero vamos a analizar las preguntas de esas secciones. Pregunta número 1 del ejercicio 2. Ejercicio 2 son estas funciones de transferencia.
Como pueden ver, son diferentes a las que tenemos acá. Es más, el tiempo de muestreo acá es diferente. Es el doble del que tenemos en la sección 1. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Ingresar las funciones de transferencia, seguir exactamente los mismos pasos que en el ejercicio 1. Pero, ¿qué tenemos acá en las preguntas de esta sección? Dice, ¿qué parámetro tienen en común las funciones de transferencias de este ejercicio? Del ejercicio número 2, ¿ya? Tendrán cita constante, lo pueden realizar rápidamente, tal vez si hacen la forma canónica aquí en el denominador de 2 de las funciones, para asegurarse en realidad tendrían que ser la de las 5. Pueden tener cita constante, tal vez. ¿Cuál es el parámetro? Acá en el ejercicio 1, el cita nos aseguramos de que era exactamente el mismo. Acá tal vez puede que no lo sea, tal vez solo puede que sí lo sea, tal vez solo modificaron el tiempo de muestreo. Eso lo tendremos que averiguar con las gráficas de polos y respuesta en frecuencia. Para eso seguimos los mismos pasos para estas funciones de transferencia. ¿Ya? Así que esta pregunta, bueno, el procedimiento ya sabemos cuál es y cuáles son los parámetros que pueden tener en común las tres posibilidades. Uno de ellos tal vez sea igual para todas las funciones. Puede ser zeta, puede ser sigma, puede ser omega. Bueno, omega no. Bueno, eso lo tenemos que averiguar. Puede ser sigma, puede ser zeta. Vamos a ver, comente acerca del contorno equivalente obtenido en el plano Z en comparación al obtenido en el plano S. Más de lo que ya vimos acá, es la misma pregunta que en el ejercicio 1, solo que aplicado a otras funciones de transferencia en el ejercicio 2. ¿Ya? ¿Cuál es la comparación? Vamos a la sección 3 a ver si hay alguna pregunta diferente. A ver, aquí tenemos 4 preguntas. ¿Qué parámetro tienen en común las funciones de transferencia del ejercicio 3? Acá está el ejercicio 3. ¿Qué parámetro? ¿Será zeta? ¿Será sigma? ¿Será omega? ¿O será tal vez algún otro parámetro? Lo tenemos que averiguar con el cálculo de nuestras... Bueno, aquí la forma canónica, a simple vista, yo puedo ver que omega no es y zeta tampoco. Zeta tampoco es el parámetro. ¿Cómo pueden ver esto? Por ejemplo, aquí, este término define omega, la frecuencia natural. Como pueden ver, es distinta para todos. Otra cosa para zeta es que aquí este término que acompaña el término lineal es exactamente el mismo en todos. Pero ¿cómo se calculaba esto? Se calculaba como 2 zeta por omega. Pero omega ya de por sí es diferente para todos. ¿Ya? Así que zeta y omega no son. Queda sigma, eso lo tenemos que averiguar con las gráficas. O tal vez factorizando, podríamos adelantarnos un poco. Solo tenemos que hacer aquí. Estas secciones las estoy pasando, no las estoy realizando debido a que quiero ir a la sección de Sysotool, que es una parte también un poquito más pesada que las anteriores de analizar. Pregunta número 2. El índice de desempeño que es similar en las respuestas de escalón obtenidas. ¿Qué índice de desempeño puede ser? Puede ser tiempo de estabilización, overshoot, o tal vez puede ser tiempo de subida, o puede que todas sean oscilantes. No sé, eso lo pueden realizar acá en la gráfica de respuesta en frecuencia. Las características, el overshoot y el tiempo de estabilización no son las únicas que pueden graficar. También pueden denotar la característica de tiempo de subida y valores de estado estable. ¿Ya? Esas son dos características que pueden realizar. Para la sección 2 y la sección 3. Pregunta número 3 dice, ¿por qué dicho índice de desempeño es diferente para cada una de las respuestas de escalón? Aquí ya nos da un adelanto. Estas funciones de transferencia no tienen un índice de desempeño en común. Es diferente para todas. ¿Cuál es ese índice de desempeño? Lo tenemos que averiguar con las gráficas. ¿Por qué se debe esa diferencia en índice de desempeño? Eso lo podemos averiguar
con el eje R. Puede ser por la ubicación de los polos, la parte real, la parte imaginaria o por el zeta. Pregunta número 4. Comente acerca del contorno, más de lo mismo que teníamos en las secciones 1 y 2. ¿Ya? Y bueno, el orden de las capturas que deben realizar es exactamente el mismo. Esta es la sección de SISO-Tool ya. Las gráficas de los polos, lo que es la parte aquí superior. Para tiempo continuo, las respuestas en frecuencia, las respuestas de entrada de escalón para el tiempo, para los sistemas continuos. Después, convierten los sistemas a sistemas discretos. Captura de la ubicación de los polos y ceros discretizados y la respectiva respuesta entrada de escalón. ¿Ya? Para la sección de SISO-Tool, que es la que nos interesa un poquito más. Dice, se desea diseñar diferentes controladores para el sistema GDZ. El GDZ ya lo tenemos aquí, nos lo especifican hasta con tiempo de muestreo, que se detalla en el ejercicio asumiendo que el mismo se encuentra en lazo cerrado con retroalimentación negativa, prefiltro igual a -1. Y bueno, aquí controlador nos piden más adelante realizar el controlador. Pero en el punto número 11 nos piden hacer capturas del sistema sin controlar. Ya sin control. En la sección 12 ahí sí ya tenemos que aplicar el controlador. Entonces, nos dice GDZ. GDZ aquí en nuestro esquema es esta función que está aquí, pero ya es una función discretizada. Retroalimentación negativa, unitaria, controlador aún no aplicamos y prefiltro vamos a ver si lo aplicamos después, si es que es necesario. Entonces, vamos a ingresar nuestra función. Empezamos ingresando la función aquí en MATLAB. Yo lo he ingresado con la función TF. Si ustedes desean, lo pueden realizar con ZPK. ¿Cómo sería con ZPK? ZPK, ceros, polos y ganancia. Pero al ser una función de transferencia discreta, hay que añadirle tiempo de muestreo. Primero vamos en orden. El primer término son los ceros. Tenemos un 0, 0.2395. En el denominador tenemos -1 y menos 0.006738. Ganancia 0.467 y tiempo de muestreo de 0.5 segundos. Ahora, yo esta función no la suelo usar mucho. De hecho, creo que aquí me parece que hay que cambiar los signos. Por si acaso lo voy a correr. Menos, más. Sí, de hecho hay que cambiar los signos. Como pueden ver aquí, si yo hubiera realizado directamente mi sistema, hubiera cometido un error, pero no hay ningún problema que ustedes imprimen aquí la función, impriman por consola y la comparen. Ya, corremos de nuevo y ya es la función de transferencia correcta. Como pueden ver, tiempo de... Todo está correcto hasta ahora. ¿Ya? Bueno, yo en el curso anterior había hecho con TF. No hay ningún problema si lo quieren hacer con TF. Entonces, ya ingresado G, la función G, vamos a hacer con SISO-Tool. Vamos a ver primero la ubicación de los polos y los ceros. Y vamos a ver la correspondiente respuesta a una entrada de escalón. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hasta aquí. Bien, entonces, bueno, aquí frecuencia no nos interesa. Cerramos esta ventana. Ya está. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos
LGR, ubicación de los polos, ambos polos son estables y el 0 que tenemos por ahí también es estable. Entonces nuestra respuesta debería ser estable. Como pueden ver, es un transiente y se estabiliza casi a los 3 segundos. Entonces, formato, vamos al formato. Dice lugar geométrico inicial. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la captura de mi LGR sin aplicar controlador. Aquí controlador debe ser 1, filtro 1, retroalimentación 1. ¿Ya? Aquí nos decía retroalimentación negativa, pero la arquitectura aquí de SISOTOOL está configurada para la retroalimentación negativa. ¿Ya? Aquí está retroalimentación negativa. Si se dan cuenta, este es el mismo esquema que tenemos en la guía de proyecto, en la guía de práctica. Aquí tenemos otros esquemas que no los usamos. Al menos no aquí en este curso. Entonces, captura aquí de mi LGR. ¿Qué más me pide? Respuesta a la entrada escalón mostrando características. Ojo, esto aún es sin controlador. Voy a ponerle sobre nivel porcentual, tiempo de estabilización. Tiempo de estabilización, perdón, un sobrenivel porcentual muy pequeño, así que no lo voy a poner. Podemos poner también tiempo de subida, si es que así lo deseamos. Y realizamos la captura correspondiente. En este caso le voy a poner solo tiempo de estabilización. Ahí está mi captura. Ahora, ¿qué me piden? Me dice encuentre el valor de C, que es el bloque de controlador, que permita que el sistema de lazo cerrado cumpla con cada una de las siguientes condiciones. Haga captura en cada caso, mostrando el contorno correspondiente y la respuesta escalón obtenida. Ahora dice, de ser posible, el cumplimiento de la característica solicitada y comente acerca de la estabilidad del sistema. ¿A qué se refiere con todo esto? Bueno, para el literal A me pide un coeficiente de amortiguamiento de 0.5. Un coeficiente de amortiguamiento es lo que nosotros llamamos cita. Así que vamos aquí a nuestro LGR, clic derecho y le vamos aquí a dar un requerimiento de diseño. ¿Cuál es el coeficiente de amortiguamiento? Es esta tercera opción de damping ratio. No lo modifiqué. ¿De cuánto nos piden aquí? De 0.5. Vamos a poner 0.5. Ahí está. Ahora, mucho ojo que los parámetros, los requerimientos que me piden aquí es uno a la vez, ¿ya? Solo uno a la vez. Por eso aquí me piden en literal A la captura del lugar geométrico y de la respuesta escalón para un coeficiente de amortiguamiento de 0.5. No me menciona nada. No me menciona otra cosa de sobrenivel porcentual ni de tiempo de estabilización. No me menciona nada. Solo debe cumplir el coeficiente de amortiguamiento de 0.5, que es este que está aquí. Por suerte, mi LGR, mi trayectoria de las raíces, cruza por esta curva de coeficiente de amortiguamiento de 0.5. Entonces yo lo que tengo que hacer es mover los polos hasta ese punto. Bueno, ahí está bastante encimita. Entonces, captura LGR con coeficiente de amortiguamiento de 0.5. Esta gráfica que tenemos aquí. Lugar geométrico, coeficiente de 0.5. Me pide también la respuesta escalón mostrada. Con 0.5 mi respuesta escalón es esta.
overshoot 18.7%, tiempo de estabilización 2.4 y tiempo de subida de 0,51 segundos. Captura esta sección de aquí y adjunto a mi formato de práctica. El sistema, eso lo podemos ver con LGR. Al final de la sección nos da esa pregunta, ¿no? Si el sistema es estable. Sí, el sistema es estable porque ambos polos y hasta el 0 se encuentran dentro del círculo unitario, que es el límite entre estabilidad al estar dentro del círculo e inestabilidad al estar fuera. ¿El sistema es estable? Sí, por esta razón. Siguiente parámetro, siguiente requerimiento, sobre nivel porcentual del 5%. Entonces, requerimientos de diseño, porcentaje de overshoot. ¿Cuánto es? Del 5% debe ser. Ahora es esta curva que está aquí. Ahora algo muy importante. ¿Cómo eran las curvas de porcentaje de sobrenivel porcentual en el plano S? En el plano S, un sobrenivel porcentual constante era una línea, una recta con pendiente que pasaba por el origen. Esto es sobrenivel porcentual constante en el dominio continuo. ¿Qué pasa en el dominio discreto? Ya no es una recta. Es este cardiode, me parece que se llama. Es una curva. Y sobre esta curva nosotros tenemos sobrenivel porcentual constante. De hecho, vamos a comprobarlo. Vamos a mover los polos a esa sección. Un poquito más arriba. Ahí está. Polos encima de la curva. Captura de este LGR y veamos la respuesta en frecuencia. Perdón, la respuesta entrada a escalón. Como podemos ver, es del 4,64%. Probablemente no me he acercado lo suficiente. Ahí me pasé. Bueno, ahí lo voy a dejar en 4,96. ¿Ya? ¿Cuál es el asunto aquí? En esta práctica les dicen que estos parámetros tienen que cumplirse sobre nivel porcentual igual al 5%. Si recuerdan la práctica de la semana pasada, yo les había dicho que los requerimientos que nos daban ahí eran una referencia o un límite. Si ustedes obtenían un porcentaje de overshoot menor y un tiempo de estabilización menor también, la respuesta era completamente válida. Los límites ahí creo que eran 30% y 200 segundos de estabilización. Si ustedes obtenían una respuesta de 10% de overshoot y que se estabilizaba en 50 segundos, era totalmente válida. Pero en esta práctica nosotros debemos hallar la característica de rendimiento, si no es exacta, al menos una muy aproximada. En este caso yo tengo 4,96%. Para llegar a 5 es bastante próximo, así que es completamente válida. ¿Ya? Si ustedes obtienen una respuesta del 3%, ahí sí ya tienen que arreglarla un poco. Entonces hacemos captura. Y adjuntamos en nuestro informe. Bueno, aquí me olvidé de hacer esa captura, pero está implícito que hay que realizar. Aquí no iba. Acá. Ahí está mi respuesta con sobrenivel porcentual muy próximo al 5%. Tercer experimento, tiempo de estabilización de 2 segundos. Vamos a LGR. ¿Cómo limitamos ese tiempo de estabilización? Movemos tiempo de estabilización. Aquí está. De 2 segundos. Lo configuramos y tenemos ahí una circunferencia.
Ve, y resulta que los polos se encuentran ya ubicados ahí. Resulta que para esa ubicación nosotros tenemos un tiempo de estabilización muy próximo a 2 segundos y un porcentaje de overshoot de 5% aproximadamente. Entonces podemos ver que de estos parámetros se pueden cumplir al menos 2 a la vez, que es el sobrenivel y el tiempo de estabilización. El coeficiente de amortiguamiento, ya les adelanto que no íbamos a hallar forma de hallar un punto en el que los tres coincidieran, al menos no con esta trayectoria, ya que aquí lo que estamos modificando es el valor del bloque C. Pero el bloque C sigue siendo un número, simplemente que cambia la magnitud. No es una función de transferencia y por otro lado F y H siguen siendo 1. Vamos por acá. Bueno, aquí capturas, respuesta escalón mostrando que se cumple el tiempo de estabilización. Sección de preguntas, ¿es el sistema estable? Bastante sencillo, sí, el sistema es estable porque se encuentra dentro del círculo unitario, ambos polos. Ahora tenemos una sección de preguntas final para lo que es ISOTOOL. Dice, para C de Z, es decir, el bloque C, el bloque del controlador, con un valor de 6,8, el sistema es estable y ¿por qué? Vamos a borrar esto y para eso solo vamos a usar aquí LGR. Vamos al bloque C, doble clic y se nos abre esta ventana. ¿Qué valor nos pedían? 6,8 si no me equivoco. Ahí ya se modificó. Déjenme confirmar, 6,8 sí. El sistema es estable. Tenemos un polo por aquí, un 0 por acá, la trayectoria correspondiente, pero este polo se sale del círculo unitario. Al salirse del círculo unitario, el sistema ya no es estable. Tiene un polo inestable. Y lo comprobamos con la gráfica de acá. Completamente inestable. Contestada esta pregunta. Bueno, el sistema es estable y el por qué contestamos ambas preguntas al mismo tiempo. ¿Cuál es el valor crítico de K? ¿Cuál es el valor crítico de K? K se refiere al controlador C, es de la ganancia, pero combinada con este valor de ganancia que tiene nuestra función de transferencia, que es 0,467. ¿Ya? Eso tienen que aplicar un poco de álgebra de bloques en serie, sería el bloque C y el bloque G se encuentran en serie, entonces la ganancia acá está repartida entre estos dos bloques, que tenemos una constante y una función de transferencia. Ahora, ¿cómo hallamos ese valor crítico? Lo hallamos al dejar uno o ambos polos en el límite de estabilidad, es decir, encima del círculo unitario. Aquí ya he ubicado el polo. ¿Qué valor de C me da? 6,6048. Comprobemos límite. Bueno, límite se estabiliza en cierto punto. Al estar sobre el círculo unitario debería ser oscilante, pero es bastante próximo, así que lo vamos a tomar así. Valor de C, 6,6048. No. K no es igual a C. C es el bloque de control. Ganancia directa. ¿Y cuál es la ganancia directa? La que pasa por F, por C y por G. G tiene una ganancia. ¿De cuánto es esa ganancia? De 0,4. Entonces, entre 0,4, que es G,
y 6,60, que es C. Entre ambos forman el valor de ganancia directa, que es K. Entonces ahí creo que con una simple regla de 3 obtenemos el valor de K. Yo aquí ya les di el valor de C, así que deberían poder sacarlo bastante fácil. De hecho, deberían tener respuestas aproximadas al final. Ahora dice, ¿cuáles son los valores de K? Ojo, los valores de K, no de C, que permiten obtener polos de lazo cerrado reales y repetidos. Reales y repetidos. ¿Dónde se repiten los polos? Cuando están uno encima de otro. Y eso se da justamente aquí. ¿Son polos repetidos? Sí, están uno encima del otro, tienen el mismo valor. ¿Son polos reales? Sí, no tienen parte imaginaria, ¿ya? Están sobre el eje real. Son polos reales y repetidos. Aquí este punto se da. ¿Qué valor de C? ¿A qué valor de C se da esta característica? A 6,46. ¿Cuál es el valor de K? Por regla de 3, lo calculamos. ¿Dónde más se da estos polos reales y repetidos? Se da acá donde las trayectorias se encuentran. ¿Qué valor de C es el correspondiente para que tengamos polos reales y repetidos? 0,95 es el valor de C. Valor de K, por regla de 3, lo calculamos. Y eso serían todas las preguntas de nuestro formato de práctica que debemos realizar. Ya, eso de la regla de 3. Vamos acá. Arquitectura. Mi ganancia directa está formada por estos bloques que están aquí. F, C y G. Por requerimientos. No, no es por requerimientos. Por condiciones iniciales que tenemos para nuestro ejercicio, F valía 1. ¿Ya? Entonces, la ganancia de este bloque es igual a 1. Por otro lado, teníamos G. ¿Cuál es G? G, nosotros teníamos la función de transferencia que tenía una ganancia de 0,4. Esa ganancia la podemos ver aquí en la función de transferencia. La ganancia del lazo directo es 0,4. ¿Ya? Esa es la ganancia. Ahora, ¿cuál es la ganancia aquí de C? La ganancia de C es la que nosotros estamos modificando aquí en el eje R. Para este punto que está aquí, la ganancia de C es 0,95. 0,95. La ganancia del lazo directo K viene dado por esto. Solo camino directo, lazo directo. No estamos tomando en cuenta la retroalimentación. Esta ganancia K está formada por el serie de estos tres bloques. Sería 1, 0,95 y 0,4. ¿Cuál es el valor de K? Ahí está una simple multiplicación. 0,95 por 0,4, 0,38. ¿Cuál es el valor de K? 0,38. Para este caso. Ojo que aquí yo he redondeado exageradamente ciertos valores, porque aquí en G eran con más decimales. Ustedes tienen que hacerlo con todos los decimales que les muestran ahí. Yo lo he redondeado aquí y he sacado este valor directamente. Entonces, ese sería el valor de K. Para mi pregunta, bueno, esta sería la pregunta 3. Tienen que obtener aquí de la pregunta 3 otro valor de K, porque hay otro punto en el que hay polos repetidos, que es este que está acá, en el que la ganancia C
es diferente a la que tengo en este punto de la derecha. Y tienen que sacar el valor crítico de K, que es cuando los polos se encuentran aquí. Ese es otro valor diferente de C. Entonces ahí son 3 cálculos. Ya les di uno redondeado, ustedes tienen que hacerlo de forma más exacta. Y listo. Eso sería todo lo que habría que realizar en esta práctica. No hemos podido realizar lo que es la sección de ejercicio 2 y ejercicio 3 debido al tiempo, pero ya con el ejercicio, parte del ejercicio 1 resuelto, tenemos sentado el camino que debemos seguir para para esas otras funciones de transferencia, que ya les dije que puede que no tengan los mismos parámetros porque en todas las secciones les dicen qué parámetro tienen en común esas funciones. Ya vimos que en los ejercicios 1 tienen en común zeta. Del ejercicio 3 ya les adelanté que zeta y omega no tienen en común ninguno de las funciones. Y bueno, del ejercicio 2 no lo analizamos. Vamos a ver. Entonces, omega diferente. Omega es diferente. Y veamos aquí 2 zeta por omega. Bueno, todos los valores son diferentes. Así que cabe la posibilidad de que zeta sea igual aquí en este ejercicio 2. Otro parámetro que cambiamos aquí era el tiempo de muestreo. Así que tomar en cuenta eso en el desarrollo de su reporte de la práctica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Yo tengo una pregunta. ¿Los cálculos hay que utilizarlos todos en el reporte o se puede omitir algún paso? Porque igual ya se supone que ya al ingresar el valor ya está la gráfica. Disculpa, ¿podrías repetir? Porque creo que se me cortó. Es que si todos los cálculos tienen que estar necesariamente o ya al sacar la gráfica ya no es necesario ponerlo todos los cálculos. O tiene que estar ahí en el reporte. Cálculos, ¿a qué sección te refieres? ¿Aquí a la última sección? Sí, lo que Del cálculo de K. ajá, lo que estaba diciendo de que el otro teníamos que hacer nosotros. Ya, aquí del cálculo de K, si ustedes, a ver, valor crítico de K, bueno, de hecho, podrían realizar tal vez un pequeño cálculo, esa regla de 3 que les mencioné, o podrían poner directamente que K era igual a la ganancia de C por la ganancia eh, de G. La ganancia de G nunca cambia y lo que cambia es la ganancia de C. Y sacan cálculos rápidos así, solo ponen la fórmula una sola vez, que sería en el punto 2, y ya lo que es en el punto 3 y punto 4 ponen solo los valores. No hay ningún problema. Para la sección de acá, la sección 1, donde zeta era constante, si ustedes consideran que deberían poner cálculos, lo realizan, pero yo pienso que con esta gráfica podríamos ya definir que el zeta es constante. Aquí, de hecho, esta gráfica que tenemos aquí es con un zeta constante. Entonces, si consideran que tal vez de una o dos funciones de transferencia, había mencionado aquí en el denominador, lo pueden realizar si desean, pero ya con, por ejemplo, con esta gráfica yo considero que es suficiente. El índice de desempeño con esta gráfica se entiende ya directamente que va a ser el mismo y no necesitamos el cálculo aquí porque por eso tenemos las gráficas. Para eso tenemos ISOTOOL y para eso tenemos las herramientas que aquí nos ofrece. ¿Ya? Con las gráficas sería suficiente para esta sección. Para la sección del cálculo de K, ahí sí vendría a poner al menos una formulita de cómo lo calcularon. Pero para esta sección la gráfica bastaría, no hay ningún problema.
De ahí creo que cálculos para el resto creo que ya no hay. Es simple análisis, ¿sí? Análisis de los contornos, el parámetro. Ah, ya, aquí en la sección 1 les dicen el parámetro, cuál es el valor del parámetro. Ya, aquí en la pregunta 1, aquí sí valdría que realicen un pequeño cálculo, porque les pide el valor directamente. Que creo que yo por ahí lo calculé, para la sección 1 era 0.68 o 0.7, uno de los dos era. Yo realicé el cálculo, pueden hacerlo como yo lo hice, no hay ningún problema. Ya, sí, de hecho ya estamos con la hora, entonces cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber con el desarrollo de la práctica y el proyecto. Bueno, los documentos ya se encuentran en el blog y si tienen alguna duda también me la pueden hacer saber. Eso sería todo por hoy. Cerramos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, de la práctica? Por favor, aprovechen. Bien, entonces quedamos de acuerdo para el proyecto, para el reporte, tienen 2 semanas, pero quienes entreguen primero el reporte, yo estaré pendiente de quiénes son los primeros en subirlo y trataré de apoyarlos en la nota por haberlo entregado con tiempo, ¿ya? En este reporte 6. Y bueno, eso sería todo por la práctica de hoy. Agradecerle a David nuevamente su apoyo, que siempre me está dando la mano. Y bueno, a prepararnos para la semana de exámenes. Les deseo éxitos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta final? Bueno, entonces vamos a dar por terminada la sesión de hoy. En el chat han escrito que a las 4 tenían clases algunas personas y te felicitan por la explicación. Bueno, entonces paramos ahí la grabación.